Apenas quedaban instantes antes de que el lago helado lo engulliera por completo. Confinado dentro de su vehículo sumergible, Lorenzo gritó, golpeó los cristales con los puños y sintió el agua ascender por su garganta. No había individuos cerca. Ninguna ayuda era inminente, salvo por el can en el asiento adyacente. Las acciones subsiguientes de este pastor alemán trascendieron la mera devoción, constituyeron un suceso que el mundo sigue encontrando inexplicable, un ejemplo de instinto, o quizás una maravilla imprevista. Continúe con este relato, pues lo que está a punto de observar es una conexión que redefine nuestra comprensión de la supervivencia animal y la fuerza indomable del afecto. Lorenzo Vargas había transitado esa ruta en numerosas ocasiones, pero en este día en particular, la quietud parecía más profunda. La nieve descendía en pausados remolinos, semejantes a pavesas asentándose sobre los sombríos árboles que flanqueaban la calzada en las afueras de Puerto Llano, Ciudad Real. Sus manos aferraban el volante, pero su mirada se desviaba frecuentemente hacia el asiento del copiloto, ocupado por el perro que permanecía sereno, sus orejas moviéndose con cada sonido de neumático comprimiendo la nieve fangosa. No sonaba melodía alguna, solo el suave zumbido del motor, el gélido raspar de la nieve bajo los neumáticos y la constante respiración del can a su lado. Este perro era más que un mero pasajero, observaba Lorenzo incesantemente, como si salvaguardara algo más allá del camino inmediato, un guardián actuando sin instrucción, un compañero sin atadura alguna. El reloj del salpicadero mostraba unas intermitentes 4:47. Aunque aún no era el crepúsculo, la luz del día ya cedía ante el frío manchego. El vehículo de Lorenzo navegaba por la sinuosa carretera junto al lago helado, caracterizada por curvas cerradas flanqueadas por oscuros árboles y la expansiva y blanca extensión de agua, un entorno capaz de absorber sonido e iluminación sin premonición. Y, como dictaba el destino, intentó precisamente eso. Comenzó con una sacudida, un ligero movimiento en la parte trasera de la camioneta. Luego, un deslizamiento. Los instintos de Lorenzo reaccionaron, pero con insuficiente rapidez. Los neumáticos traseros perdieron tracción. Hielo negro, tan fino que semejaba cristal, los hizo girar lateralmente. El vehículo se tambaleó. Una rueda alcanzó el arcén, seguida de la otra. Ningún guardarraíl, ninguna advertencia, meramente la colisión. La camioneta golpeó el ventisquero y lo atravesó como si fuera papel. Un brillante destello de blanco, el crujido de metal sometido a tensión. Entonces, el mundo se invirtió. La gravedad se reorientó mientras la camioneta rompía el hielo. No hubo oportunidad de gritar. El parabrisas se hizo añicos en una única y contundente explosión, y agua gélida se precipitó como vidrio fundido. La superficie los engulló inmediatamente. Los sonidos del mundo exterior cesaron en ese instante, suplantados por el espantoso siseo del frío permeando cada recoveco de la cabina. Lorenzo gritó, pero su voz no fue oída. Tiró de su cinturón de seguridad, estaba atascado. Pulsó el control de la ventanilla eléctrica, no respondía. La batería había sucumbido al agua en instantes. Las puertas estaban herméticamente selladas, sujetas por la presión externa del agua. Intentó de nuevo, puños contra la ventanilla, pies contra la puerta, pero nada cedió excepto lo crucial. El pánico surgió de nuevo, como una inundación secundaria. A su lado, el perro ladraba vociferantemente, salvajemente, su pecho contra el salpicadero, las patas rascando el cristal empañado, un sonido frenético, desesperado, crudo y visceral. Los instintos del perro se activaron rápidamente, pero el agua helada era más veloz. Inundó el espacio para los pies, luego los asientos, luego la consola, seguido de la inclinación descendente del vehículo. La camioneta se inclinó hacia adelante como si una fuerza invisible hubiera agarrado el parachoques delantero y tirado. El agarre de Lorenzo se debilitó. Sus pulmones se contrajeron.
La bolsa de aire sobre él disminuyó a meros centímetros. A pesar de todo esto, el perro ladraba y arañaba implacablemente. Entonces, abruptamente, sin preámbulo, cesó. Se giró, miró a Lorenzo y luego desapareció. Un momento, estaba en el asiento, al siguiente, se había ido, desvanecido en la penumbra de la cabina trasera. Lorenzo intentó llamarlo, pero el agua llenó su boca. Su visión se volvió borrosa, sus piernas insensibles. La oscuridad lo atraía como manos que lo agarraban. No era consciente del paradero del perro, solo sabía que la sensación parecía concluyente. Su última percepción antes de sucumbir fue la reluciente superficie del lago arriba, parpadeando como una brasa que se desvanece, y luego quietud, total, interminable, sofocante quietud. Sin embargo, algo se agitó debajo. Algo aún no había concluido. El frío no se manifestó súbitamente, avanzó como un intruso encubierto, primero insensibilizando las piernas de Lorenzo, luego sus dedos, finalmente, su mandíbula. La camioneta se inclinaba, con el morro hacia abajo, hacia el lago, y cada segundo que pasaba parecía sustraído de una existencia a la que no estaba preparado para renunciar. Jadeó en busca de un aire ausente. Su cuerpo clamaba por moverse, por liberarse, pero el cinturón de seguridad permanecía abrochado contra su pecho como una trampa. Su pie golpeó la puerta. En vano. Intentó una vez más. El sonido fue absorbido por el agua invasora. Sus nudillos sangraban mientras golpeaba la ventanilla. Aún así, silencio sobre el salpicadero. El parabrisas estaba empañado y surcado por el residuo de sus frenéticos esfuerzos. Su visión se estrechó. El pánico oprimía su pecho, pero se obligó a pensar. Tenía que haber algún recurso, algo que aún no hubiera intentado. Alcanzó el control de la ventanilla. Inoperativo. El sistema eléctrico ya estaba inundado. Su respiración se aceleró, se volvió más aguda. Cada intento de gritar llenaba sus pulmones con progresivamente menos aire. El mundo se contraía. A su lado, el perro no estaba inmóvil, era un torbellino de actividad. Las patas se agitaban contra el cristal, su cola sumergida, el pelaje empapado y pegado a su cuerpo. Los ladridos eran ahora indistintos, gorgoteantes. La línea de flotación ascendía más allá de sus hombros. No parecía asustado, parecía resuelto. Salvaje, ciertamente, pero concentrado. Y en esa confusión, Lorenzo percibió algo humano, una negativa a rendirse. Intentó proteger al perro con un brazo, girándose hacia él, incluso mientras la corriente helada tiraba de su atuendo. Pero el perro eludió su agarre, arrastrado hacia atrás. Lorenzo giró justo a tiempo para presenciar cómo saltaba del asiento trasero al portón trasero, chapoteando a través del espacio sumergido como un fantasma en la niebla. Luego, nada. Desaparecido. La voz de Lorenzo se quebró mientras gritaba su nombre en la oscuridad, pero solo ascendieron burbujas en respuesta. El techo estaba ahora a la altura de su boca, el último centímetro de aire respirable. Su pecho se agitó contra el cinturón de seguridad. Inhaló una respiración entrecortada y parcial que causó más ardor que alivio. El agua tocó sus labios, luego su nariz, luego sus ojos. El frío penetró cada parte de él. Su cuerpo se sacudió, convulsionó. Aún así, no cesó su lucha. Una mano arañó la hebilla, la otra agarró el reposabrazos hasta que la piel se desgarró. Pero fue insuficiente. Sus músculos se debilitaron. Su mente se volvió confusa. El lago lo abrazó. En esos segundos finales, sus pensamientos no corrieron, ni destellaron, se congelaron. Sin recuerdos, sin remordimientos, solo la certeza pesada y aterradora de que iba a perecer, de que estaba solo, de que esta cabina silenciosa,
fría y vacía sería el último entorno que percibiría jamás. Y entonces, un sonido. Era distante, distorsionado por el agua, pero era tangible. Algo se fracturó. No el lento gemido del armazón cediendo bajo la presión, esto fue agudo, abrupto, violento. Un torrente de burbujas brotó por el lado del pasajero. Y luego luz, no luz solar, no faros, sino luz diurna destrozada. La ventanilla se había abierto de golpe, esparciendo fragmentos de cristal en el agua como agujas de plata. Lorenzo parpadeó, momentáneamente cegado. Sus brazos se levantaron reflexivamente. A través del desenfoque, vio movimiento, una forma oscura empujando hacia la cabina. Arrastrando algo pesado y metálico detrás de ella. La silueta se retorció en la corriente, los músculos tensos. Por un segundo, pensó que era una alucinación. Entonces la forma nadó más cerca. Era el perro. El perro había regresado, con los ojos muy abiertos, el cuerpo temblando, las mandíbulas aferradas al borde de algo redondo, algo sólido, una llanta, oxidada, pesada, imposible. No intentaba salir nadando, intentaba arrastrarla hacia adentro. Y con ella, la ventanilla se había hecho añicos. Lorenzo no comprendía, no podía. Extendió la mano, semiconsciente, su brazo temblando como papel al viento. El perro nadó más cerca, presionando la llanta contra su pecho. Las patas golpearon la puerta. La presión cambió. Luego un chapoteo arriba. Un grito, una voz. Alguien estaba en el lago. La ayuda llegaba. Pero el que ya lo había salvado, seguía sumergido, seguía luchando. Y Lorenzo aún no estaba libre. El tiempo no meramente se desacelera cuando uno está muriendo, se deforma. Bajo la superficie, Lorenzo flotaba en un estado entre la consciencia y el olvido, donde los sonidos se contorsionaban en reverberaciones y la luz parpadeaba como una estrella menguante tras las nubes. Su cuerpo estaba ahora inerte, la lucha habiéndose drenado de él, los dedos flotando ingrávidos en la oscuridad helada. Todo dolía, pero todo también se sentía remoto. Se hundía, pero extrañamente, ya no se sentía apremiante, meramente silencioso y absoluto. Entonces llegó aquel sonido improbable, una grieta que rasgó el silencio como un trueno bajo cristal, el tipo de ruido que uno siente en los huesos antes de que la mente pueda siquiera registrarlo. Un sonido tan violento, tan agudo, que atravesó la neblina gélida hizo que los ojos de Lorenzo se abrieran de golpe. A través del desenfoque, algo se movió. No era luz, no del todo, era movimiento, sombras y formas cayendo en el agua como escombros. Pero una forma no caía, empujaba, luchaba, nadaba contra la tracción de la camioneta que se hundía, el perro. Y no estaba solo. Entre sus dientes, el perro sujetaba algo grande, torpe y metálico. El contorno se retorcía en la oscuridad, una llanta, arrancada de las profundidades del lago. Donde la había localizado, como había logrado procurarla, nada de eso significaba. Lo que significaba era que estaba aquí de nuevo, golpeándola contra la ventanilla del pasajero repetidamente. Sus patas pateaban violentamente contra la puerta lateral, apoyando su cuerpo con cada impacto. Grieta. Otra explosión de burbujas. El cristal se fracturó de nuevo, y esta vez cedió. La ventanilla del pasajero implosionó hacia adentro, desatando un torbellino de agua helada y cristal afilado como cuchillas. El cuerpo de Lorenzo se sacudió por el cambio de presión. Y en ese caos, la llanta cayó en su regazo, impulsada por el perro, que no desistiría. Sus pulmones ardían con un grito que no podía emitir. Su mano se agitó, buscando algo a que aferrarse, algo sólido. Aterrizó sobre pelo mojado. El perro se giró, agarró la manga de la chaqueta de Lorenzo y tiró. Nada en ese momento tenía sentido, ni la física, ni la lógica,
ni la supervivencia. Pero el perro siguió tirando, remando hacia atrás, arrastrando a Lorenzo con él a través del marco roto de la ventanilla. El cristal afilado rasgó el costado del perro, extrayendo sangre que flotaba a su alrededor en nubes lentas y florecientes. Aún así, siguió nadando. Y entonces, sobre ellos, luz. Sombras se movían en la superficie del lago. Una voz gritó, distante y distorsionada. Otro chapoteo. Lorenzo no podía discernir si estaba vivo o alucinando, pero entonces brazos humanos, alcanzando hacia abajo a través de la abertura dentada en el hielo. Alguien había llegado. El perro aulló tan pronto como Lorenzo fue izado sobre el agua, el tipo de aullido que desgarra el músculo. No era dolor, era negativa. Ladró, luego se zambulló de nuevo. El extraño tiró de Lorenzo sobre el hielo, gritando a una radio, convocando a los médicos. El cuerpo de Lorenzo tuvo espasmos mientras sus pulmones finalmente tomaban aire, ahogándose y jadeando, pero sus ojos buscaban frenéticamente una cosa, el perro. Rompió la superficie segundos después, la sangre mezclándose con el agua en vetas a través de su cuello y pecho. Se izó sobre el hielo con pura fuerza, las garras arañando en busca de agarre. Y entonces no corrió. No se sentó. Simplemente se tambaleó hacia Lorenzo y colapsó a su lado, sin respirar pesadamente, sin gritar, solo allí, silencioso, temblando, mirándolo con ojos que transmitían, no has terminado, así que yo tampoco. Lorenzo intentó alcanzarlo, su mano temblando. El perro no se inmutó. Apoyó la cabeza suavemente contra el hombro de Lorenzo, el agua goteando de su hocico, y permaneció allí. Al otro lado del lago, el motor de un coche rugió más cerca. Alguien había presenciado. Alguien había llamado. La ayuda finalmente se había materializado. Pero no habían sido los primeros. El que lo salvó lo había hecho mucho antes de que nadie supiera siquiera que se estaba ahogando. Las luces de la ambulancia destellaban sobre la nieve como una señal silenciosa, azul, rojo, azul, rojo. Lorenzo yacía en la camilla, envuelto en mantas de emergencia, su pecho subiendo en ataques esporádicos mientras los paramédicos le administraban aire caliente en los pulmones. Sus dedos se crispaban, la piel pálida y teñida de un tono azulado, pero respiraba. Eso en sí mismo parecía una maravilla. Lo que asombró a los rescatistas más que el latido del corazón de Lorenzo, sin embargo, fue la forma a su lado. Empapado, magullado y apenas capaz de mantenerse en pie, el perro se negó a ser confinado. Ya había roto una de las hebillas de la muñeca de un paramédico en su frenético esfuerzo por permanecer cerca. Su pata delantera temblaba, una profunda herida justo encima de la zarpa aún manando sangre sobre la carretera cubierta de aguanieve, pero su cuerpo permanecía posicionado cerca de la camilla de Lorenzo, como si una obligación tácita lo retuviera allí, más fuerte que el instinto. Nadie lo articuló, pero todos lo percibieron, esto no era meramente un perro junto a un hombre, era un guardián negándose a abandonar su puesto. Lorenzo entraba y salía de la consciencia, luchando contra las desorientadoras olas del shock posterior y la hipotermia. Cada vez que sus ojos se abrían, buscaba, no el cielo, no las sirenas, sino una entidad, el perro. Cada vez que lo localizaba, y cada vez, aquel perro lo estaba observando de vuelta. Un transeúnte que se había detenido en el lugar del accidente no podía dejar de reproducir la grabación de su cámara de salpicadero. Se la mostró a los médicos y bomberos allí mismo, con las manos temblando mientras la pantalla del teléfono iluminaba el interior de la ambulancia. Necesitan ver esto, afirmó. No solo esperó en la orilla. Saltó, una y otra vez. Ese perro estaba arrastrando algo metálico, una rueda o algo así. Él rompió la ventanilla. Nadie respondió de inmediato, ellos también lo estaban viendo, y estaban viendo al perro,
este animal goteante y maltrecho que había logrado lo que nadie más podría haber hecho. La decisión se tomó sin deliberación, el perro fue cargado en la ambulancia junto a Lorenzo, ambos asegurados y arropados juntos, como si incluso en los procedimientos de emergencia, el vínculo entre ellos no pudiera ser ignorado. Las puertas se cerraron de golpe. La ambulancia aceleró por la carretera helada hacia el hospital. Dentro, la mano de Lorenzo se deslizó débilmente hacia el borde de la camilla. No podía levantarla mucho, no podía hablar, pero el perro lo entendió. Se adelantó, centímetro a centímetro, hasta que su hocico descansó contra los dedos de Lorenzo, con los ojos cerrados, el pecho subiendo con respiraciones dificultosas. Sus cuerpos temblaban al unísono mientras la sirena ululaba adelante, impulsándolos a ambos hacia un futuro incierto, pero no en soledad. En la sala de espera, los miembros del personal susurraban con incredulidad. El cristal se rompió, comentó una enfermera en voz baja, observando la filmación de nuevo. Pero, ¿cómo recuperó siquiera la llanta? Esas cosas pesan más que el propio perro. Otro técnico de emergencias examinaba las radiografías que se estaban imprimiendo para el perro, múltiples fracturas pequeñas, laceraciones profundas a lo largo de su pecho y patas, hematomas internos cerca de las costillas. Sin embargo, no había gemido ni una vez, ni cuando limpiaron las heridas. Ni cuando lo vendaron, ni siquiera cuando intentaron levantarlo a la camilla veterinaria. Solo aulló cuando lo alejaron demasiado del lado de Lorenzo. Nunca he visto a un perro hacer esto, murmuró el veterinario. No así. De vuelta en la habitación de Lorenzo, las máquinas pitaban rítmicamente. El goteo intravenoso susurraba junto a su cama. Sus labios se separaron ligeramente. Está aquí, masculló. Una enfermera asintió e hizo un gesto. El perro estaba acurrucado en el rincón, con los ojos muy abiertos, las orejas alerta, observándolo a través del silencioso zumbido de la noche hospitalaria. Bien, susurró Lorenzo antes de sucumbir al sueño una vez más. Había 100 asuntos aún sin resolver, 1000 preguntas dejadas atrás en el lago. Pero una cosa, al menos, era evidente, Lorenzo había sobrevivido porque el perro no le permitiría perecer. Los hospitales poseen su propia forma distintiva de silencio, no sereno, sino lleno de anticipación, del tipo que se cierne sobre cada pitido y zumbido electrónico como una pregunta sin respuesta. Lorenzo yacía inerte bajo una cobertura de cables y compresas calientes. Sin embargo, no eran los tubos en sus brazos ni la maquinaria a su lado lo que se sentía más peculiar, era el calor en su costado izquierdo, la inconfundible presión del perro acurrucado contra él, pelaje húmedo, respiración regular, ojos muy abiertos e inmóviles. Nadie podía persuadirlo de moverse, ni las enfermeras, ni el veterinario, ni siquiera el oficial de control de animales que apareció por si acaso. El perro había elegido su posición, y nada menos que la coerción lo separaría del lado de Lorenzo. Cada vez que alguien se acercaba demasiado rápido, levantaba la cabeza, las orejas erguidas, los dientes apenas visibles, una silenciosa advertencia que transmitía: es mío. No lo toques sin mi presencia. Una enfermera llamada Marta se inclinó lentamente, su voz tranquila. Arrastró una llanta de coche bajo el agua. ¿Eres consciente de eso?, susurró a su colega. ¿Cómo puede un perro siquiera? ¿Cómo tiene eso sentido lógico? Nadie poseía una respuesta. Las imágenes de la cámara del salpicadero ya habían alcanzado un estado viral en pocas horas. Los medios de comunicación locales fueron los primeros en informarlo, seguidos por los canales nacionales, luego los internacionales. Los reporteros lo calificaron de milagro, un perro con inteligencia similar a la humana, un Lassie de la vida real. Pero dentro de la habitación del hospital de Lorenzo, nada de eso tenía importancia. No había prensa, ni espectáculo, solo un hombre inconsciente y un perro negándose a abandonarlo. Lorenzo se movió, apenas.
Sus párpados se abrieron con un aleteo como si hubieran olvidado el movimiento. Su mirada estaba desenfocada, luego se estabilizó. Su respiración pasó de jadeos superficiales a inhalaciones lentas y deliberadas. Sus labios se separaron. ¿Dónde? Su voz era apenas un rasguño. La enfermera se inclinó, pero el perro ya se le había adelantado. Se levantó lentamente y se acercó, apoyando su hocico suavemente en el brazo de Lorenzo. Ese simple contacto, cálido, seguro, hizo que los ojos de Lorenzo volvieran a aletear. «Está aquí», dijo la enfermera en voz baja. Nunca se fue. Por un momento, Lorenzo no habló. Su mano se crispó, luego lentamente, temblorosamente, se movió hacia la cara del perro. No fue una caricia ni una palmadita, solo contacto, solo confirmación de que lo que recordaba no era una alucinación. Susurró, tú lo hiciste. El perro no movió la cola, no ladró. Simplemente bajó la cabeza y la presionó contra el hombro de Lorenzo, cerrando los ojos como si todo dentro de él finalmente se relajara. Más tarde esa noche, cuando Lorenzo volvió a dormirse, el veterinario vino a evaluar el estado del perro. Le trataron las heridas, le vendaron la pata y le controlaron la respiración. Pero algo no cuadraba. El veterinario se arrodilló, pasando una mano suavemente por el cuello del perro, luego hizo una pausa. «¿Qué es esto?», murmuró, inclinando la cabeza del perro. Pequeños fragmentos. Cristal. Docenas de fragmentos casi invisibles estaban incrustados en el pelaje a lo largo de la cara y la mandíbula del perro, el tipo de metralla producida al romper un cristal de seguridad desde el interior. Y no meramente empujándolo para abrirlo, sino forzándolo, embistiéndolo con suficiente presión como para hacerlo añicos. Nadie había entrenado a este perro para eso. No había habido ninguna orden, ninguna voz instruyéndole qué hacer. Simplemente lo había hecho. Y ahora Lorenzo yacía durmiendo a escasos centímetros, vivo, porque el perro había elegido no entrar en pánico, sino actuar, sufrir voluntariamente, si eso significaba salvar al único humano que le quedaba. Y mientras el personal se movía por la habitación, comprobando constantes vitales y garabateando notas, el perro nunca se movió. No durmió. No parpadeó. Solo observaba, como si esperara que alguien le hiciera la pregunta que había estado circulando por la habitación todo el día, pero nadie se atrevía a articular, como lo supo. La mañana después de que Lorenzo recuperara la consciencia, la habitación del hospital no parecía un lugar de recuperación, parecía un cruce de caminos. Los médicos se movían silenciosamente, ajustando las vías intravenosas, revisando historiales y susurrando frases como, milagroso, inestable pero mejorando. Lorenzo hablaba poco. Simplemente yacía allí, mirando al techo, ocasionalmente desviando la mirada hacia la silla del rincón. El perro permanecía sentado allí como una escultura, con la pata vendada apoyada, el pelaje aún apelmazado, el rostro cansado pero orgulloso. De vez en cuando, sus miradas se encontraban, y ninguno parpadeaba. Eran aproximadamente las 10 de la mañana cuando entró el agente Darío Fuentes. Su aliento aún era visible por el frío exterior, su chaqueta de uniforme espolvoreada de nieve. En su mano, sostenía una tableta, en sus ojos, incredulidad. «Lorenzo», dijo lentamente, «necesito mostrarte algo. No lo creerás a menos que lo veas». La pantalla de la tableta se iluminó, una grabación de una cámara de salpicadero. Uno de los conductores que había pasado pocos minutos después de que la camioneta se sumergiera lo había capturado todo. La pantalla mostraba el lago a lo lejos. Silencio, luego movimiento, una forma negra y tostada saliendo del agua, arrastrando algo metálico detrás, el perro, acarreando una llanta cubierta de óxido sobre el hielo. Se tambaleó, resbaló, luego se zambulló de nuevo, desapareciendo bajo la superficie.
10 segundos, 20, un minuto completo, la cámara del salpicadero del coche lo grabó todo. Y entonces, una erupción de agua, la ventanilla del pasajero explotó hacia afuera en una columna de burbujas y cristales rotos. El perro emergió segundos después, ahogándose y farfullando, con los dientes aferrados al cuello de la chaqueta de Lorenzo, remando furiosamente hacia el borde del hielo roto. Momentos después, dos individuos de la orilla del lago entraron corriendo en escena. Uno saltó. La cámara tembló violentamente, luego se oscureció. El agente Fuentes detuvo la grabación, sus manos temblando. Tu perro no solo escapó. Tomó una decisión. Recuperó esa llanta. Hizo añicos el cristal. Y luego volvió a entrar por ti. Lorenzo miró fijamente la pantalla. Nadie le enseñó eso, añadió el agente. No se le ordenó. No fue entrenado para ello. Simplemente lo supo. No fue hasta ese momento que Lorenzo se dio cuenta de lo cerca que había estado de no despertar jamás. Las imágenes no mostraban un animal frenético, representaban estrategia, propósito, sacrificio. Miró al perro, que parpadeó lentamente, su pecho subiendo y bajando en un ritmo silencioso. Pensé que me había ido, susurró Lorenzo. Me sacó de la muerte como si supiera que no era mi hora. Más tarde esa tarde, el vestíbulo del hospital se llenó de reporteros, micrófonos, cámaras y blocs de notas. Todos deseaban lo mismo, la narrativa milagrosa. Perro héroe salva a su dueño de ahogarse. Pastor alemán sin entrenamiento realiza rescate submarino. No les preocupaba la congelación ni los hematomas internos ni el número de puntos que el perro necesitaba. Querían el momento, el titular. Pero Lorenzo declinó las entrevistas, porque la historia no trataba de un milagro, trataba de comprensión, de conexión. La enfermera que inicialmente había tratado al perro entró silenciosamente, sosteniendo una mascarilla quirúrgica y un expediente. Analizamos el cristal, afirmó. El patrón muestra impacto desde el exterior hacia el interior, no alguien intentando salir. Rompió la ventanilla con la llanta a propósito. Nadie habló. Añadió, no se agitó. Anguló la llanta. Apuntó. Eso no es instinto. Y ese fue el instante en que cambió. Esto ya no era meramente una historia de rescate, era algo más profundo, algo que el mundo no había presenciado antes y no podía explicar, un vínculo tan intenso, tan desafiante a la lógica, que dejó a científicos, entrenadores y reporteros sin palabras. Y el único que no parecía sorprendido era el propio perro. Transcurrió una semana, y Lorenzo finalmente podía deambular sin ayuda, al menos en sentido físico. Emocionalmente, el terreno aún se sentía precario. Cada vez que se ponía de pie, primero buscaba al perro. Si el perro estaba presente, podía respirar, si no, se paralizaba. El personal médico también lo observó, se había formado un lazo silencioso entre ellos, algo inquebrantable, el tipo de conexión no forjada por la comodidad, sino por la catástrofe. Aquella mañana, Lorenzo hizo una petición, una para la que el hospital no estaba preparado. Quiero volver al lago. El médico frunció el ceño. Apenas está estable. Ese tipo de trauma. Necesito verlo, interrumpió Lorenzo en voz baja. Necesito entender. El viaje fue silencioso. La nieve había formado una costra desde el accidente, alisando el caos como la forma en que la naturaleza borra. Pero Lorenzo aún podía percibirlo, la mancha oscura donde la camioneta se había hundido, la línea irregular donde el hielo se había fracturado. El lago no parecía peligroso ahora, se veía sereno, engañoso. El perro salió del coche a su lado, vendado pero firme. No olfateó el aire. No caminó de un lado a otro. Caminó directamente hasta el borde del lago, se detuvo y se sentó,
como si esperara que algo ascendiera desde abajo. El agente Fuentes los encontró con un equipo. Estaban preparados para realizar una inspección completa de recuperación. Nadie anticipaba encontrar nada nuevo, solo una formalidad procesal. Pero Lorenzo tenía un presentimiento, esa pesadez silenciosa en su pecho no se había disipado, se sentía incompleta. Una hora después, un buzo emergió, con la máscara levantada y la voz aguda. Hay algo más aquí abajo. El equipo recuperó la llanta original, la que el perro había arrastrado, oxidada, antigua. Pero junto a ella, otra, mismo modelo, mismo tamaño. Esta aún estaba alojada en lo que parecían los restos de otro vehículo, no el de Lorenzo. Otra camioneta, mucho más vieja, más deteriorada. El descubrimiento dejó a todos sin palabras. ¿Hubo otro accidente?, inquirió Lorenzo. Fuentes asintió lentamente, hojeando sus notas. Sí, hace unos 6 años. Nunca se encontró al conductor. Simplemente desapareció. El silencio que siguió fue más denso que el aire frío. Lorenzo miró al perro. No fuiste primero por mi llanta, dijo en voz baja. Fuiste por esa. Revisaron de nuevo las imágenes de la cámara del salpicadero, esta vez ampliadas. El ángulo no mentía. El perro se zambulló primero hacia el vehículo más antiguo, ignoró los escombros flotantes de la camioneta de Lorenzo, fue más profundo, arrastró esa llanta específica y luego la usó para romper el cristal del lado de Lorenzo. ¿Por qué esa?, susurró alguien. ¿Por qué no agarrar cualquier otra cosa? El perro no ofreció respuesta, naturalmente. Simplemente se quedó allí, mirando fijamente el lago como si le debiera algo, como si se hubiera llevado algo hace mucho tiempo, y ahora le hubiera recuperado algo a cambio. Un periodista intentó enmarcarlo como una coincidencia. Un entrenador sugirió que era memoria olfativa. Pero a Lorenzo le eran indiferentes las teorías que circulaban. Había visto los ojos del perro, lo había visto detenerse al borde del lago antes de zambullirse, lo había visto elegir. Y ahora, de pie aquí de nuevo, Lorenzo no contemplaba la muerte cercana, contemplaba el propósito. El enigma no era meramente como el perro rompió el cristal, era porque eligió esa llanta en particular. ¿Qué lo impulsó a bajar allí? ¿Qué lo hizo zambullirse directamente a una tumba que había estado intacta durante años y recuperar algo que no pertenecía en absoluto a Lorenzo? Y quizás nunca lo sabría. Quizás ninguno de ellos lo sabría. Pero a veces, lo que imbuye de poder un momento no es la explicación, sino el silencio que queda cuando uno se da cuenta de que algunas conexiones no requieren explicación, simplemente se saben. Y el perro, aún observando el hielo, no se había movido, porque quizás, por razones que nadie podía articular, estaba esperando para asegurarse de que había concluido, que cualquier dolor que hubiera estado enterrado en ese lago finalmente había terminado para otra persona. Y ahora, quizás, para él. 2 meses después del incidente, el pueblo de Duz organizó una modesta reunión comunitaria que se sintió más significativa que cualquier evento que hubieran celebrado anteriormente. El auditorio estaba lleno a rebosar, algunos asistieron por curiosidad, otros por gratitud, y otros más porque, en el fondo, anhelaban creer en algo una vez más, algo puro, algo no comprado, no ensayado ni escenificado. El alcalde pronunció un discurso formal, completo con la inauguración de una placa y una serie de honores cuyos nombres nadie en la sala podía pronunciar correctamente. Sin embargo, nada de eso resonó verdaderamente hasta el momento tranquilo en que Lorenzo se levantó de la primera fila, lenta y rígidamente, aún recuperándose, y caminó hacia el centro del escenario, el perro cojeando a su lado. No tenía un discurso preparado, no se aclaró la garganta ni ajustó el micrófono. Simplemente se quedó allí, permitiendo que la sala contuviera la respiración, y miró al perro que ya había cautivado todos los corazones en aquel edificio. Debería estar muerto, comenzó Lorenzo,
su voz baja pero firme. Y si la vida tuviera sentido, probablemente lo estaría. La multitud permaneció inmóvil, ni una tos, ni un susurro. Pero de alguna manera, él lo supo. No solo para romper una ventana, no solo para sacarme, sino para elegir un camino que nadie habría esperado. No solo salvó mi vida, la reescribió. Miró al perro. No hay una sola orden que le diera esa noche, nada que pudiera haber gritado que tuviera sentido bajo el agua. Pero no esperó instrucciones. Se zambulló de todos modos. Algunas personas se secaron los ojos. Un niño en la parte de atrás abrazó a su propio pastor con más fuerza. No creo que este perro solo me salvara a mí, dijo Lorenzo, su voz flaqueando ligeramente. Creo que salvó un recuerdo, uno que no era mío. Algo enterrado, algo inacabado. Y quizás necesitaba traerlo a la superficie antes de que se me permitiera seguir adelante. Se hizo a un lado mientras el alcalde le entregaba una pequeña medalla en una cinta, un gesto simbólico, ligero, brillante. Lorenzo la miró, luego al perro. Sin decir palabra, tomó la medalla y la sujetó suavemente al collar del perro. No era un trofeo, era reconocimiento. Y el perro, como siempre, no dijo nada. Simplemente parpadeó lentamente y apoyó el hombro en la pierna de Lorenzo. El aplauso que siguió no fue explosivo, ni forzado. Fue lento, surgiendo del pecho, como si algo sagrado acabara de ser presenciado. Fuera del edificio, Lorenzo caminó hacia su coche. El aire era fresco, las calles tranquilas. Se detuvo en la puerta del copiloto y miró al perro. ¿Listo? El perro permaneció inmóvil. ¿Sigues viendo ese lago en tu cabeza?, preguntó Lorenzo. Aún nada. Se agachó a su lado. No tenemos que saber lo que viste. Solo tenemos que vivir como si hubiera significado algo. El perro dio el más leve movimiento de cola. Se alejaron del evento sin fanfarria, sin escolta, sin titulares persiguiéndolos, solo un hombre y su perro, dos vidas entrelazadas, no por casualidad, sino por algo más profundo. A partir de ese día, Lorenzo habló poco sobre lo ocurrido. No lo necesitaba. La historia ya se había narrado a sí misma, en jadeos de aliento sobre agua fría, en cristales fracturados, en silenciosas lecciones hechas en la oscuridad. Y el perro, no necesitaba un escenario ni una estatua, porque en cada pequeño pueblo, cada artículo de noticias, cada relato susurrado de aquel día de invierno en Ciudad Real, ya se había convertido en leyenda.